está en línea Jazmín Kinder para charlar un poquito. Ella es, podemos decir, una de las prestadoras de servicios para también que nos viene como contando hace mucho tiempo de esta problemática. Jazmín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenas tardes, muchas gracias Alicia por el espacio. Bueno, estábamos viendo, hay convocatoria en Posadas, en Oberá, en El Dorado, en Apóstoles. Así es. ¿Cómo surge y cuál es la situación que se está denunciando? Bueno, en realidad todo surge en el marco de la carpa blanca de la discapacidad que se instaló el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. En eso se está preparando hace rato porque una campa no es fácil de preparar. Y estábamos viendo qué podíamos hacer acá y la verdad que espontáneamente se empezó a sumar gente debido a los últimos hechos, que por ejemplo lo que rebalsó el vaso fue que el lunes pasado, mientras se estaba armando la operación de la grieta judicial, el ministro Massa largó un ajuste de 218 mil millones de pesos en salud, en educación, en vivienda, en un montón de aspectos del gasto público para cumplir con las imposiciones fiscales que le hace el FMI. Y bueno, de eso le dio de coletazo el Fondo de Redistribución Solidaria, que es un fondo de las obras sociales sindicales nacionales, o sea, construido con los aportes de los trabajadores. Fue recortado en un número abismal de 10.000 millones de pesos, ¿sí? Y en ese sentido dejó en default técnico ese fondo, que no es solo para el área de discapacidad, sino que es para un montón de otros tratamientos y prestaciones de toda complejidad, por ejemplo los tratamientos oncológicos, la diabetes, el VIH, etcétera, etcétera. Todo eso corre a través de ese fondo, o sea que realmente se está haciendo un ajuste en el derecho al acceso a la salud de las familias trabajadoras. Y bueno, nos empezaron a... Sí. Decíamos, y decías vos también, y la semana pasada lo charlábamos esto, en medio de la discusión que se viene dando y la mediatización de la persecución judicial a la vicepresidenta y la reacción que tiene también la oposición, ¿no? Y en el medio, estos recortes. Así es, fue como un operativo mediático que le vino bien también al oficialismo para poder llevar adelante este ajuste casi sin ningún tipo de dificultad, porque pasó totalmente desapercibido. Y lo que estuvo sucediendo es que empezaron a llegar mails a los correos de los compañeros, porque estábamos a 20, 22 si no me equivoco, y todavía no se estaban depositando los honorarios en las cuentas de los colegas, donde estaban diciendo todas las obras sociales que la Superintendencia de Servicios de Salud no había girado la plata correspondiente, entonces no podían depositar esos haberes. O sea, vos imaginate que estamos a 29 de agosto y todavía no cobras. Cualquier trabajador es terrible para cualquier trabajador, pero imagínate que en este sentido estamos hablando de honorarios correspondientes al mes de mayo, en algunos casos, o peor inclusive. Entonces es realmente angustiante, porque a lo que tenemos normalizado de 3 meses de espera para poder cobrar nuestros honorarios, se le suma este atraso importante que bueno, está totalmente vinculado al ajuste, que después, el día sábado, luego de que la CGT haya pataleado, se haya quejado por este ajuste, que les caía directamente a las cajas de las obras sociales, el gobierno decidió devolverle 21.000 millones de pesos al Fondo de Redistribución Solidaria, y uno dice, pero la pucha, es el doble de lo que habían recortado antes. ¿De dónde sacó esta plata? ¿Por qué ahora aparece la plata? Y bueno, aparece en un gesto en el marco de que
bases están presionando a la CGT para que rompa con el gobierno y que se ponga las pilas con un plan de lucha, aparece como un gesto para que sigan quedándose quietos. Y bueno, pero si vamos al caso, desde el mismo Ministerio de Economía dicen que esos 21.000 millones de pesos ya eran de antes del Fondo de Redistribución y fue plata que Guzmán tenía pisada. Esas son, según fuentes oficiales del Ministerio de Economía. Entonces es una confesión de que el vaciamiento del sistema de discapacidad viene de antes de esto. Es algo que viene hace mucho tiempo. Además esto que entonces, bueno, se materializaba siempre con la subejecución también, ¿no?, del presupuesto. Estaba presupuestado y como no se ejecutaba, terminaba desviándose a veces para otras cuestiones, ¿no? Un poco lo que aparece. Jazmín, y si uno tuviera que contar cómo les afecta, además en el caso de ustedes, los honorarios, que es como decir el sueldo, el salario de los y las trabajadoras, y a las familias, a las personas con discapacidad, ¿cómo les afecta toda esta situación? Y bueno, lo que está sucediendo es que son cada vez más los colegas que están considerando dejar de atender, cerrar sus consultorios, colgarlos ambos, porque si uno está gastando más, ¿por qué? Porque nosotros pagamos para poder trabajar. Nosotros somos monotributistas. Nosotros estamos pagando nuestros impuestos, en algunos casos contador, un montón de cosas que estamos pagando materiales, y aparte tenemos que mantener nuestra familia, tenemos que poder vivir nosotros, y si nosotros no podemos cubrir eso como mínimo, y vamos a tener que empezar a trabajar otra cosa. Y ahí es donde se empiezan a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad que no pueden acceder a los tratamientos. Es por eso que en las convocatorias hablamos de que los tratamientos peligran, porque verdaderamente están peligrando. Antes, la semana pasada, era negro el panorama porque parecía que iba a caer en default el fondo de redistribución, pero no es solamente eso, sino que es un sistema que está saqueado, que está vaciado por todos los gobiernos de turno, y bueno, y las consecuencias son claras. Nosotros los prestadores tenemos 11 años de pérdida salarial con respecto a la inflación. Jazmín, y la convocatoria, veíamos en Misiones son 4 las ciudades. ¿Con qué tiene que ver estos lugares? ¿Ahí ya vienen como organizándose, vienen encontrándose previamente? ¿Cómo es? No, la verdad que se resucitó un grupo de WhatsApp que venía hace tiempo. O sea, un par de colegas y yo en Posadas veníamos haciendo algunas movidas, pero siempre éramos muy pocos. Y bueno, aparentemente hay muchos que se les despertó la bronca, y que una bronca que aparentemente la van a volcar en las calles, porque siempre había bronca, pero bueno, nosotros como que estamos todos en una etapa previa. Tenemos que lograr organizarnos primero para poder realmente llevar adelante un plan de lucha, porque son muchas las reivindicaciones. Fíjate que estamos hablando de que estamos acostumbrados a cobrar después de 3 meses de haber empezado a trabajar, pero no nos queremos quedar también ahí. O sea, en el día de mañana queremos discutir el monotributo como un fraude laboral para nosotros, queremos hablar del pasaplanta, queremos un montón de cosas, pero bueno, ahora tenemos que poder comer. Entonces estamos como en una etapa previa, y bueno, esperemos que esto, más allá de que se solucione o no, que se regularice el tema de los pagos, que ya es una tragedia todo, porque parece que se va a solucionar recién dentro de la primera quincena de septiembre. O sea, entre el 1 y el 15, muchachos, le solucionamos el temita de la plata y ustedes sigan atendiendo. Básicamente eso es lo que son las publicaciones que salen de la superintendencia, que le echa la culpa a la FIP, como que la FIP es la que no le autorizó a hacer los giros de dinero, cuando bueno, es evidente que es el ajuste al servicio del FMI lo que está golpeando una vez más al rubro de discapacidad, a los trabajadores del rubro de discapacidad y a los usuarios. Además, como sectores muy sensibles, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco
del recorte en educación, pero cuando hablamos del recorte en discapacidad es como aún más simbólico todavía, ¿no? Es simbólico y es terrible porque estamos hablando que no es plata del Estado, es plata de los aportes de los trabajadores a su cuota sindical, lo que estuvo retuviendo el Estado todo este tiempo. Entonces es realmente incalificable lo que se está haciendo para poder pagar al Fondo Monetario Internacional, y bueno, hay que discutir también esas cosas, me parece. Jazmín, y esta es la primera vez que van a coincidir ustedes como prestadores, trabajadores, digamos, con las familias y con las personas con discapacidad en una misma asamblea, ¿o ya vienen trabajando así? Nosotros hemos intentado llevar adelante distintas acciones porque, como vos sabés, somos parte del colectivo de discapacidad, que es un frente entre familias, prestadores y personas con discapacidad. Pero bueno, Posadas, como te decía, eran muy escuetas todas las convocatorias de todas las partes, porque bueno, también sucede que al no tener derechos laborales uno está en total vulnerabilidad a que te puedan echar y demás. Entonces los compañeros tienen miedo también de eso. Así que, y bueno, y a las familias muchas veces no comprenden, muchas veces piensan que nosotros queremos plata, pero no, o sea, como que nos queremos enriquecer, y la verdad que estamos muy lejos de llegar a la mitad de la canasta familiar, así que mucho menos hablar de enriquecimiento, algo por el estilo. Además, si uno empieza a escuchar a los distintos y las distintas actores en este conflicto, aún se puede como complejizar más y dimensionar aún más la problemática, ¿no? Porque aparecen realmente cuestiones muy difíciles cuando empiezan a escuchar a los familiares, a las personas con discapacidad y los problemas que cada sector va aportando también. Sí, hay algo que no me quiero olvidar, y es que no nos va a parecer muy raro si la CGT empieza a exigir que se apruebe un proyecto de DNU, que creo que hablamos la última vez que hablamos del tema, que quieren pasar todas las instituciones educativas, de transporte, alimentarias, bajo la órbita de la ANDIS, o sea, sacarlo de las obras sociales y pasarlo a la ANDIS, algo que nosotros rechazamos. ¿Por qué? Porque primero, porque un trabajador estaría haciendo aportes a su obra social para que después la obra social no provea esos servicios. Segundo, porque no es que vamos a pasar bajo la órbita del Estado para tener derechos laborales ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, vamos a seguir en la misma situación, solo que agravada, porque tenemos experiencias de lo que es el Estado haciéndose cargo de las prestaciones, y es la verdad terrible. Yo estaba leyendo notas que son de ahora, de abril de este año, para un poco hacer una nota sintetizando toda la situación, y acá en Noverá las colegas denunciaban deudas de 2017 con PAMI. Entonces va a ser más terrible todavía. Y bueno, y aparte nos va a dividir a los trabajadores, y ya nos cuesta ahora organizarnos. Imagínate cuando tengamos patrones distintos, unos los precarizados del Estado y los precarizados del sector privado y sindical. Entonces va a ser más difícil organizarse en ese sentido. Por eso nosotros rechazamos ese DNU, que bueno, no nos sorprendería que se utilice toda esta situación para que lleven a fondo esa cuestión, ese salvataje a los sindicatos, que bueno, que el gobierno le daría ese guiño para que, como dije hoy al principio, para que no rompan y para que no vayan con un plan de lucha que le están exigiendo las bases. Jazmín, entonces la convocatoria es ahora, dentro de un par de minutos, ahora, sí, en la plaza 9 de julio, digamos, ¿no? Así es, en la 9 de julio, acá en Posadas, en la plaza del kilómetro 9, en El Dorado, en la Plaza de la Madre en Apóstoles y en el Centro Cívico Noverá. Simultáneamente a las 17:30 va a haber 4 asambleas, y bueno, vamos a ver qué acciones llevamos a partir de ahí. Muchas gracias, Jazmín. Gracias a vos. Un abrazo. Jazmín Kinder, en este caso...